María. Y yo soy Ania. Y esto es Banana Milk. ¡Hola! Hoy les tenemos el top 5 de debuts más exitosos. Ha habido muchos grupos que han tenido muchísimo éxito, pero hoy les traemos los que tuvieron el mejor inicio. En el número 5 les traigo a mis hermosísimos, adoradísimos papuchos de CNBLUE con la canción de I'm a Loner. Estoy segura que todos conocen esta canción y si no la conocen, shame on you. Wetstoria, dardirdaradu. Aparte de ser guapísimos, son súper talentosos y han probado que merecen estar en la cima desde el día de su debut con esta famosísima canción. Debutaron en el 2010 y 15 días después de su debut ganaron su primer premio en un show musical, haciéndose acreedores del récord por haber obtenido su primer premio más rápido, hasta que llegó Winner y se los quitó. Aún así, esos son muchísimos años. La verdad fue un debut muy exitoso, la canción está genial y lograron colocarse en la cima de las listas por varias semanas consecutivas. Son hermosos y talentosos, hacen todo menos bailar. Imagínate que bailaran. ¡Asu! Si bailaran sexymente ya, o sea, ya me caso. Ahora en el número 4 tenemos a uno de mis grupos favoritos en todo el mundo, que es Missei. ¡Yay, Missei! Debutaron con Bad Girl, Good Girl y fue toda una explosión cuando salieron a la luz porque la gente tenía un chorro de expectativas en ellas porque iban a ser las sucesoras de Wonder Girls. Pero una vez que debutaron demostraron que tenían un estilo totalmente diferente y que se iban a formar su propia reputación independientemente de sus hermanas mayores. Bad Girl, Good Girl salió en 2010 y a los 5 días de haber salido fue número 1 en muchas listas virtuales. Creo que fueron una excelente adición al mundo musical porque su forma de bailar y su actitud madura y su estilo en general era totalmente diferente al de los grupos novatos de su época. Entonces lograron destacarse muchísimo. En el número 3 tenemos a Girls' Generation con Into the New World, que fue un súper éxito. A los 5 días ya habían ganado un premio en Mnet, en el show de música. Fue todo un fenómeno, fue increíble. Además, habían estado en un show de supervivencia antes de su debut, entonces como que la gente ya las conocía, entonces supongo que eso también ayudó bastante. Pero muy bien hecho. La verdad sí fue como un boom. Aparte, todas estaban súper chiquitas. Todas eran estudiantes de secundaria cuando debutaron. Y el concepto que traían de representar a toda una generación de chicas pegó muchísimo. Entonces tuvieron un éxito inmediato. Y Corea les empezó a agarrar mucho cariño. Y ahorita son uno de los mejores, si no es que el mejor grupo de K-pop en Corea y en el mundo. Su debut fue en el 2007 y ha sido uno de los mejores trabajos en equipo que se ha visto en el género. Es la única canción, yo creo, en la que podemos escuchar a todo lo que da la voz de Yuri. Hyoyeon tiene un solo de baile completo para mostrar todo su talento en el baile. La verdad supieron explotar muy bien el talento de todas. Aparte la letra y el baile, yo creo que no hemos visto nada igual, ni siquiera viniendo de ellas, ni de grupos parecidos. En el número 2 tenemos al debut de 21, que debutaron con Fire, sencillo que inmediatamente se posicionó en la cima de todas las listas. Cabe mencionar, y este es un dato curioso, que antes de debutar sacaron una canción que realmente era un comercial para LG con Big Bang que se llamaba Lollipop. Esta canción fue un éxito rotundo y todo el mundo quería saber más de estas chavas del comercial. Y como otro dato curioso, fueron el primer grupo femenino y el segundo grupo en todo el género del K-pop en llegar a los 2 millones de suscriptores en YouTube. Aparte, con Fire ganaron Novato del Mes y Canción del Mes en G-World Digital Music Awards. 21, alarm. Y en el número 1 de la lista tenemos a Twice, que llegaron con un super boom a arrasarlo todo. Sabemos que son nuevas y que van empezando, pero es que han tenido uno de los mejores debuts de todos. Y es que debutaron e inmediatamente su video debut rebasó el récord, el video debut más visto de todo el K-pop. Le quitó el título a NU'EST, que tenía el título desde el 2010. Al igual que Girls' Generation, Twice tuvo un show de supervivencia antes de debutar que fue 16. Estuvo súper reñida la competencia, pero yo creo que eligieron el mejor equipo con esas 9 integrantes. Y además de todo este super recibimiento que les dieron, en los premios MAMA del año pasado ganaron Mejor Nuevo Artista Femenino y Rookie del Año. La verdad es que JYP se lució. JYP.
Y estos fueron los 5 mejores debuts de grupos de K-pop. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó este video nos pueden regalar un like, lo pueden compartir con todos sus amigos y también se pueden suscribir para más videos cada semana. Recuerden que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como Banana Milk TV. También me pueden seguir a mí como CianiaMB en Snapchat, donde siempre subimos pequeños sneak peeks de todos los videos que estamos grabando. Ahora sí nos vemos el próximo jueves con más Banana Milk. Bye.